Y no hay nada mejor que estar en la casa de Dios. Eso es sin duda, hermanos. No hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Gloria al Señor. Entonces, en esta noche, hermanos, recuerde que hoy es un culto de oración, donde también nos traen una reflexión de la palabra de Dios. Pero el punto importante aquí es que venimos a clamar, a orarle a Dios. Y si usted trae una necesidad, tal vez no la pasó aquí enfrente la petición, pero yo quiero decirle de que nos acerquemos al trono de la gracia de Dios confiadamente, como dice su palabra, y ahí vamos a encontrar nosotros el pronto auxilio, porque esa es la promesa de nuestro Dios. Amén. Voy a invitarlos entonces que se ponga de pie. Vamos a recibir a nuestro hermano que en esta noche nos comparte la palabra del Señor. Vamos a recibir a nuestro hermano Francisco. Él nos va a predicar en esta noche la palabra del Señor. Paz de Cristo, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, y vamos a ir a la escritura en el libro de Génesis, capítulo 46, del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Señor Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre este lugar, Señor, este lugar santo, donde hemos venido, Señor, a glorificar y a exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Que tu palabra sea predicada con libertad, Señor, y si hay una necesidad en esta noche, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Padre Santo. En esta hora, Señor, glorifícate en cada una de las peticiones de mi pueblo, Señor. En cada una de las peticiones de mis hermanos, Señor. En cada una de las peticiones, Señor, que cada uno de nosotros traemos delante de tu trono, Señor. Usa mi vida, Señor, para predicar tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda llegar al corazón y a transformar vidas, Señor, porque ese es tu evangelio, ese es tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Esclavos en una tierra próspera. Israel, hermanos, es llevado a Egipto en los mejores tiempos, tiempos de prosperidad, tiempos de abundancia, tiempos en los que José es gobernador de Egipto y su familia es llevado a Egipto en ese momento, en ese tiempo. Es una oportunidad muy grande para crecer, es una oportunidad muy grande para salir adelante. Es una oportunidad para hacer grandes cosas. Y ellos van a un país extraño, a un país extranjero. Dios le dice a Israel: desciende a Egipto porque yo haré de ti una gran nación.
Aquí vemos una familia que desciende a un país extranjero en busca de un mejor futuro, en busca de una mejor vida. En ese tiempo había hambre sobre toda la tierra, pero en Egipto había abundancia. Estaban llegando a un país donde lo tenían todo, a pesar de que había mucha hambre en toda la tierra. Pero ellos llegan ahí. Y algo que me llama la atención, y es una palabra que quiero prácticamente, una palabra clave, donde el Señor le dice en el verso 4, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Esta es una palabra clave para Israel porque Dios le está haciendo una promesa antes de que Israel vaya a Egipto. Y Dios le dice, yo voy a estar contigo, yo voy a descender contigo, pero también te voy a hacer volver. Así también, hermanos, nosotros, muchos de nosotros, hemos dejado familia, hemos dejado padre, hemos dejado madre, hemos dejado hijos y nos hemos venido a este país buscando una mejor vida, buscando una mejor alternativa. Muchos dicen un mejor futuro para mis hijos, un mejor futuro para mi familia. Y creo que todo el mundo buscamos eso, una mejor forma de vivir. El problema cuando nosotros buscamos esa mejor manera de vivir es que nos convertimos en esclavos de un sistema. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Iban a Egipto, pero ellos no sabían que en ese país, a pesar de ser bendecidos, a pesar de estar en un país próspero, iban a ser esclavos. Y muchos de nosotros nos puede estar pasando eso. Hemos venido con esas intenciones de buscar el sueño americano. Hemos venido con esas intenciones de crecer, de buscar una mejor vida para nuestra familia. Pero ¿sabe cuál es lo contradictorio de la vida? Que nuestros países que no tienen la comodidad que tenemos nosotros, muchas veces le sirven mejor a Dios que nosotros. Muchas veces nuestros países que viven en mucha pobreza, alaban mejor a Dios que nosotros que tenemos abundancia. Muchos de nuestros países donde hay mucha escasez es donde abunda la gracia. Por eso nosotros que estamos en este país, hermano, donde lo tenemos todo, porque aquí se trata de que trabajemos. Si trabajamos, tenemos. Ahora, si no trabajamos, pues vamos a vivir escasos. Pero vivimos en una tierra próspera, en un país bendecido, en un país próspero. Pero tengamos cuidado con que no nos volvamos esclavos, porque eso es muy peligroso para nosotros y para nuestras familias. Cuando nosotros veníamos, hermanos, en ese camino, yo me acuerdo, yo fui uno de ellos, yo hice muchas promesas. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted venía de su país y venía buscando el sueño americano. Pero yo me acuerdo, hermano, que en ese camino, en medio de la aflicción y en la desesperación de poder llegar a este país, yo le hice muchas promesas a Dios. Y una de esas promesas que yo le hice al Señor es, Señor, si tú me llevas con bien, si tú me llevas a Estados Unidos, yo te prometo servirte. Y gracias le doy a Dios porque aquí estoy tratando de servirle al Señor. Pero muchas veces, muchos de nosotros o mucha gente que yo sé que nos están escuchando o nos van a escuchar en las redes sociales, yo sé que muchos hicieron esa promesa y cuando Dios les dio estabilidad, se olvidaron de esa promesa. ¿Y sabe por qué se olvidaron de esa promesa, hermano? Porque vinieron a un país próspero y se volvieron esclavos del sistema. Y eso es lo peligroso. Pero gloria a Dios que estamos todos aquí, ¿verdad? Gloria a Dios que hemos decidido nosotros estar en el mejor lugar. Cuando yo no era cristiano decía, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ahora digo, hoy es viernes y mi espíritu lo sabe. Amén. Porque tenemos culto los viernes. Gloria a Dios.
Jacob se encuentra en un país próspero, un país bendecido, un país donde hay formas de crecer, un país donde hay formas de prosperar, pero hay un problema. Jacob es llevado a un país donde después de ser una bendición habitar en él, se vuelve una pesadilla, porque las futuras generaciones se vuelven esclavos en un país próspero. Éxodo capítulo 1 del 6 al 8 dice: y murió José y todos sus hermanos y aquella generación. Note bien de que la generación que había llegado a Egipto era una generación temerosa de Dios, porque Jacob y José habían transmitido ese temor de Dios y el pueblo había caminado en ese temor. Pero dice la Biblia que José vio su tercera generación. Dios le permitió ver a José la tercera generación de su descendencia. Y cuando José muere, algo pasa, hermano, porque las futuras generaciones son las futuras generaciones que el Señor tiene que sacar de Egipto, porque son esclavos del sistema. Y me llama la atención que José le dice en el verso 8: entre tanto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra. ¿Se da cuenta la bendición, hermanos, que es ir de la mano de Dios? ¿Se notaron lo que el Señor le dijo en el primer verso a Jacob? Le dijo: yo descenderé contigo. ¿Se da cuenta la importancia de descender con Dios? ¿Se da cuenta la importancia de venir a este país con Dios? ¿Y qué pasó entonces con esa descendencia? Dice que se multiplicaron, que eran fructíferos, que eran fortalecidos, y dice que se llenó la tierra de extremo a extremo. Imagínense qué clase de bendición, hermano, de que Dios vaya con nosotros. El verso 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Oiga bien, llegaron a ser más fuertes, hermano, que la propia gente que vivía en Egipto. Eran más fuertes. Dice, y este pueblo, dice, es más fuerte y es un pueblo mucho mayor en cuanto a población. Eso significa, hermano, que cuando usted tiene una alta población de personas, usted puede hacer muchas cosas. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos estaban fuertes, estaban fortalecidos, estaban fructíferos, estaba llena la tierra de ellos, en un país extranjero. Y yo me hago una pregunta, hermano: ¿cómo es que un pueblo, siendo más fuerte y más grande que otro, puede llegar a caer tan bajo de ser esclavo del más débil y del más pequeño? ¿Cómo es que una familia, después de tenerlo todo, no tiene nada? Y para esto solo hay una respuesta: que en su comodidad y en la prosperidad se olvidaron de Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Eran fuertes, eran fructíferos, eran prósperos. ¿Cómo es que llegaron al nivel de ser esclavos? Y cuando yo estaba estudiando esto me hacía esa pregunta: ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y solo encontré esa respuesta: un pueblo que se había olvidado de Dios. Así que Israel, hermano, vive en un país bendecido, pero es esclavo. Israel vive en un país bonito, pero es esclavo. Los sueños se hacen realidad en ese país, pero es esclavo. Israel es fructífero, pero es esclavo. Israel es fuerte, pero es esclavo. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con esta enseñanza? Porque podemos ser prósperos, sí, pero posiblemente esclavos. Podemos estar bendecidos, sí, pero posiblemente siendo esclavos. ¿Y qué nos esclaviza, hermano?
Nos esclaviza el trabajo, nos esclaviza el dinero, nos esclavizan los vicios, nos esclaviza el sistema. Y esa esclavitud que tenía el pueblo de Israel en Egipto, quizás no son las mismas condiciones ni realidades que tenemos nosotros, pero ambas coinciden en una cosa: impiden el servicio a Dios. Ambas coinciden, impiden el servicio a Dios. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros no entendemos esto. Pero este país sí es una bendición, pero también tiene limitaciones. Nosotros no podemos alabar con libertad, adorar con libertad, aunque digamos que que somos libres, que hay democracia. No. No podemos alabar a Dios en cualquier lugar. Tenemos limitaciones. Entonces al final nos podemos convertir en esclavos de un sistema. Y la esclavitud siempre le va a quitar la adoración a Dios. Jacob y su familia tenían la buena actitud de ofrecer sacrificios a Dios, y sus hijos crecieron con el conocimiento y el temor a Dios. Génesis 50:24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José sabía, hermano, que esta generación iba a apartarse de Dios. Por eso él le hace una profecía, podríamos hablar así, y le dice que Dios los va a visitar. Y esa promesa se cumple porque Dios ya se la había hecho a Jacob. Yo te haré volver, le dice. Entonces, hasta la muerte de José, el conocimiento y temor en Dios estuvo en el corazón de Israel. Pero este pueblo, en medio del crecimiento, en medio de la prosperidad, se olvidaron de Dios y de adorarlo por la comodidad y los afanes de este mundo. Y los afanes de este mundo y la comodidad nos hacen esclavos, y la esclavitud nos quita lo más preciado que tiene el ser humano: la relación con Dios, la adoración a Dios, el servicio a Dios. Usted no me va a decir que una persona que trabaja 16 horas al día va a llegar con todo el ánimo de ir a orar en el Espíritu. No, ese va buscando su camita o su sofá. Entonces podemos ser esclavos, hermano. Podemos estar esclavizados. Eso es lo peligroso de vivir en un país con un modelo económico como el de este país. Y si nosotros no tenemos cuidado, nuestras generaciones futuras, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, pueden caer en la condición de esclavitud como el pueblo de Israel en Egipto. Si nosotros no tenemos cuidado, si nosotros no instruimos a nuestros hijos, la generación venidera puede caer en ese problema. Trabajo, 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 bendición, bendición, prosperidad, prosperidad, pero nadie quiere servir a Dios. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que aunque estemos alejados de Dios, Él siempre tiene misericordia de nosotros. Aunque nosotros nos olvidemos de Dios, Él no se olvida de nosotros. Siempre va a estar esperando por ti y por mí. Dios siempre va a escuchar tu clamor, y sus brazos van a estar siempre abiertos para esperar a aquel que quiera buscar su rostro. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Éxodo 3, del 6 al 8. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias. Y ese es el gravísimo problema, hermano, de nosotros los humanos.
que solo cuando estamos en la necesidad le clamamos a Dios y le buscamos. Pero como Dios no es como el hermano Francisco, Él siempre va a estar escuchando. Como Dios no es como nosotros, Él siempre, hermano, va a tener abundante misericordia. Aunque nosotros en nuestra comodidad nos olvidemos de Él, Él siempre va a estar esperando por nosotros. Y esa es la diferencia entre los hombres y Dios. Y antes de que Jacob descendiera de Egipto, hermano, Dios le hace esa promesa y le dice: yo descenderé contigo y yo también te haré volver. Y yo me pregunto, ¿hacerlo volver de qué o para qué? Porque antes de que Jacob vaya a Egipto, el Señor le hace esta promesa o le profetiza eso. Y aquí se cumple su palabra, hermano, años más tarde, después de 3 generaciones de los hijos de José. Dios cumple la promesa de hacer volver a Israel, y el propósito por el cual Dios quiere hacerlos volver es para que le sirvan, es para que le adoren, es para que su corazón se vuelva a inclinar a Dios. Y en esta noche Dios puede hacer, hermanos, que tus hijos vuelvan, tus hijos que están en el mundo quizás. Dios puede hacer que vuelvan. Tu esposa, tu esposo. Dios puede hacer que vuelvan si tú le clamas, si tú le buscas. Porque dice que llegó el clamor a Dios. Dice que Él vio, dice que Dios descendió y vio el clamor de su pueblo. Y así Él desciende, hermanos, cuando nosotros estamos clamando. Pero si estamos clamando, pero si no estamos clamando, Dios no va a descender. ¿A qué va a descender Dios si nadie le clama? Dios va a descender cuando un pueblo le clama. En esta noche, hermanos, Dios puede hacer grandes cosas. Si tu ministerio está caído, Dios puede hacer volver ese ministerio. Si tu llamado está caído, está dormido, Dios puede hacer volver ese llamado. Porque es lo que Dios siempre ha querido, que nosotros le sirvamos. Y todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida cristiana es para servirle a Dios. Mire lo que dice el Éxodo 8:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ese es el llamado, hermano, para nosotros. Eso no ha cambiado. La razón por la que usted y yo estamos aquí es para servirle a Dios. No solamente porque Dios nos bendice, sí está bien, pero el principal objetivo y la razón que mueve el corazón a Dios es cuando un pueblo le sirve. Gloria a Dios. Ese propósito, hermano, en el Señor no ha cambiado. Ese propósito de Dios no ha cambiado y no cambiará, porque fuimos hechos para eso. Cuando Dios levante a su iglesia, cuando nosotros, hermanos, estemos adorando a Dios, eso va a ser por la eternidad. Porque al principio fuimos creados para eso. Lo que pasa es que el pecado nos esclavizó. El pecado nos hizo, hermano, ser enemigos de Dios. Pero la sangre de Jesucristo nos reconcilió. La sangre de Cristo nos limpió, nos liberó. Y eso no ha cambiado. Dios quiere, hermano, que un pueblo como el nuestro le sirva de todo corazón. Que no vengamos y no nos acostumbremos solo a venir a estar sentados. Ese no es el propósito. Si usted está aquí es porque usted vino a adorar. Si usted está aquí es porque vino a clamar. Si usted está aquí es porque quiere servir. Y ese es el principal objetivo. Y eso no ha cambiado y no cambiará. Así que en esta noche, hermano, voy a terminar diciéndole de que si tú estás esperando algo, si tú estás clamando por algo, Dios hoy puede romper cadenas. Podemos ser libres.
Podemos dejar de ser esclavos, hermanos. Yo no sé qué es lo que a usted o a mí nos tiene atados. Porque muchas veces yo puedo estar predicando aquí, pero quizá algo me está deteniendo para yo dar lo mejor de mí en mi servicio a Dios. Quizás usted está ahí y sí, estamos sirviendo, pero posiblemente algo nos pueda tener esclavizados. Y Dios puede liberarnos, Dios puede rescatarnos. Yo no sé qué le impide a usted servirle a Dios. Yo no sé cuáles son sus ataduras, yo no sé cuáles son sus preocupaciones, yo no sé cuáles son sus luchas. Pero de algo estoy seguro, que si usted esas cargas y esas luchas se las trae al Señor delante de su presencia, Dios puede hacer grandes milagros en esta noche. Por su palabra, por su misericordia. Así que si usted ha venido a este lugar a clamar, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y vamos a venir al trono de la gracia, donde se encuentra el oportuno socorro para nuestras aflicciones, para nuestras angustias y para nuestros problemas, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dios bendiga, hermano Francisco, por esa palabra. Jesús les dijo a los judíos, les dijo, más bien leámoslo, está en Juan 8:33. Dice, 31, perdón. Dijo entonces Jesús a los judíos, ¿qué habéis creído en él? ¿Qué habéis creído en él? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos. Y entonces la verdad os harás libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Creo que se les olvidó la historia que nos dijo hermano Francisco. Y le respondió Jesús, de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo que no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda en la casa para siempre. Todos los hijos de Dios